Hola a todos, bienvenidos a un relato de terror de 4chan. Hoy les traigo una serie de historias que me dejaron helado. Prepárense, empezamos. Hola. Después de mucho pensar y un par de tragos, finalmente decidí compartir algunas de mis experiencias. El inglés no es mi lengua materna, así que perdónenme si mi gramática no es perfecta. Éramos yo, a finales de los 90, trabajando en una zona muy rural de Rusia como una especie de guardabosques / conservador de vida silvestre. En Rusia no tenemos las mismas regulaciones y protocolos estrictos que algunos de ustedes podrían conocer. Básicamente, nos dedicábamos a recorrer la zona en AT-Versus, perseguir cazadores furtivos y asegurar la seguridad de la población de ciervos, entre otras cosas. Trabajaba en un área rural rodeada de bosques y con inviernos extremadamente duros. Solo tenía un compañero, al que llamaremos Peter. Es un nombre corto y fácil de recordar. Peter era el típico ruso loco de pueblo, que destilaba su propio vodka y fumaba como una chimenea. Fue mi mejor amigo durante varios años y siempre me respaldaba, sin importar lo que enfrentáramos en el bosque. El trabajo pagaba una miseria, pero tenía muchas ventajas que lo hacían valer la pena. No teníamos jefe y básicamente podíamos ir de campamento, emborracharnos y llamarlo una excursión. Admitiré que una o dos veces estafamos a algunos cazadores inocentes, acusándolos de caza furtiva. Éramos corruptos, pero aún así logramos hacer algunas detenciones reales y meter a algunos cazadores furtivos tras las rejas. Pero a veces recibíamos llamadas que requerían que hiciéramos un trabajo duro. Si la gente veía animales enfermos, era nuestra responsabilidad asegurarnos de que la enfermedad no se propagara. Si un animal mostraba un comportamiento agresivo que podía poner en peligro a los locales, teníamos que asegurarnos de que lo sacrificaran. Teníamos amigos en el veterinario local que analizaban muestras de sangre si sospechábamos de rabia u otra enfermedad. Un día, Peter y yo recibimos una llamada de unos locales bastante asustados. Nos dijeron que unos chicos habían salido de caza un par de días antes, pero ninguno había regresado. Todos creían que habían sido asesinados por osos o lobos. Genial. Ahora teníamos que adentrarnos en el bosque en busca de posibles carnívoros agresivos. Nos señalaron una dirección general y partimos en nuestros AT-Versus. Condujimos por la zona durante unas 3 horas hasta que encontramos un campamento abandonado. Era evidente que algo, probablemente un oso, había destrozado el campamento. Parecía que los chicos habían huido apresuradamente, sin siquiera llevarse sus rifles. A partir de ahí, continuamos a pie, con nuestras armas listas por si acaso. Encontramos el primer cadáver a unos metros del campamento. Estaba boca abajo, con varias heridas profundas en la espalda. Lo que nos pareció extraño fue que eran heridas punzantes profundas, algo que nunca habíamos visto en un ataque de oso o lobo. Había un rastro claro que indicaba por dónde habían huido los otros chicos. Encontramos a 2 más en la misma zona pequeña. Ambos estaban muertos, con heridas similares. A uno de ellos prácticamente lo habían destripado. Peter estaba visiblemente afectado por la escena y no dejaba de negar con la cabeza, incrédulo. Según los locales, se suponía que eran 4 chicos, así que aún faltaba uno. Ambos nos asustamos mucho cuando escuchamos algo moverse en la maleza hacia nosotros. Apuntamos hacia el ruido y esperamos a que se revelara antes de disparar. Casi se me cayó el rifle cuando emergió de los arbustos densos. Era un ciervo rojo con los restos destrozados del 4.º chico atrapados en sus astas. Tenía problemas para mantener el equilibrio bajo el peso del chico, pero aún así bramaba agresivamente, como si estuviera a punto de embestirnos. Peter fue el primero en reaccionar y comenzó a dispararle al maldito animal. Al inspeccionarlo más de cerca, notamos que sus astas estaban desgastadas y rotas. Había usado una fuerza excesiva en cada embestida, rompiendo sus astas contra los pobres chicos. La razón por la que el 4.º chico estaba atrapado en ellas era porque el maldito animal prácticamente le había atravesado la caja torácica. No pudimos separar al chico de las astas, así que tuvimos que llevarnos la cabeza. Fue uno de los viajes más perturbadores de vuelta a casa, con varios cadáveres atados a la parte trasera de nuestros AT-Versus. Las autoridades locales estaban bastante enojadas con nosotros por haber movido los cuerpos de una escena del crimen potencial,
pero nos dejaron ir fácilmente, considerando que el asesino probablemente estaba incrustado en una de las víctimas. Ver a los padres destrozados de esos chicos todavía me persigue. Esa noche me quedé con Peter, principalmente porque todavía estaba bastante asustado. Esa mierda no era normal, dijo en un momento. Los ciervos pueden ser agresivos y defenderse de los depredadores, sí, pero esta mierda cazó a esos chicos y los mató a todos. No hacen eso. Esa fue la primera vez que vislumbré las cosas espeluznantes que sucedían por ahí. En los años siguientes, vi cosas profundamente perturbadoras que solo Peter y yo sabemos, y compartiré esas historias con ustedes. Espero que me crean y entiendan porque me cago de miedo cada vez que veo un ciervo. 1 o 2 veces al mes, teníamos que hacer excursiones al bosque para buscar señales de cazadores furtivos, animales enfermos y cosas por el estilo. Una vez decidimos ir a un área bastante apartada porque había rumores de posibles cazadores furtivos. Era un viaje muy largo, así que siempre lo posponíamos, rezando para que los cazadores fueran atacados por osos y no tuviéramos que hacer el viaje. Tuvimos que conducir unas 15 horas antes de que el terreno se volviera demasiado difícil para los Ateversus. Tuvimos que caminar el resto del camino, lo que significaba acampar. Estaba bastante inquieto cuando llegó la noche. Acampar era algo habitual para nosotros, pero esta vez estábamos más lejos de la civilización que nunca. Y el incidente anterior todavía rondaba mi mente. Peter me ofreció una botella para calmarme, pero no quería estar intoxicado en caso de que nos atacara algún ciervo demoníaco. La noche transcurrió sin incidentes, pero aún así no dormí mucho. Continuamos nuestra caminata hacia el supuesto punto caliente de cazadores furtivos. Llegamos, miramos alrededor, pero no encontramos nada. No había señales de actividad humana en toda el área. Malditos rumores, murmuró Peter, frustrado. Normalmente nos alegraría no encontrar nada, pero esta vez estábamos exhaustos y de mal humor. Entonces, un fuerte bramido resonó en el bosque, sobresaltándonos. ¿Qué demonios fue eso?, dijo Peter, sacando su rifle y apuntando hacia el ruido. Aunque iba en contra de nuestros instintos, tuvimos que investigar. Llegamos a una pequeña colina que daba a un claro. En medio del claro, un grupo de 5 ciervos estaban agrupados. Tenían la cabeza inclinada, como si estuvieran pastando, pero notamos que hacían movimientos bruscos y violentos, como si intentaran cornear el suelo con sus astas. Peter disparó al aire para intentar ahuyentarlos, pero no se movieron. Si tienes algún conocimiento básico sobre vida silvestre, sabes que los ruidos fuertes hacen que casi cualquier animal salga corriendo. Disparamos un par de veces más al aire, pero aún así no reaccionaron. En un momento de locura, decidimos acercarnos con calma para ver qué demonios estaban haciendo. Al acercarnos, nos golpeó un hedor nauseabundo a podredumbre y muerte. ¿Eso es un oso?, preguntó Peter, señalando el suelo frente a los ciervos. Para nuestro asombro colectivo, había un gran oso pardo adulto. Estaba en una etapa avanzada de descomposición, lo que significaba que llevaba muerto al menos 4 o 5 días. Los ciervos jadeaban y gemían mientras continuaban corneando el cadáver una y otra vez. Parecían estar seriamente desnutridos y exhaustos. El cuerpo del oso estaba completamente destrozado, excepto por la cabeza, que por alguna razón habían dejado intacta. Nos quedamos paralizados mientras observábamos esta horrible escena. ¿Cómo mataron a un oso? ¿Cómo demonios son eso posible?, le pregunté a Peter. Él negó con la cabeza, incrédulo, mientras levantaba su rifle y disparaba a uno de los ciervos. Más tarde explicó que quería una muestra de sangre. Tan pronto como el ciervo cayó al suelo, los otros dejaron lo que estaban haciendo y se volvieron a mirarnos. Estaban cubiertos de sangre podrida y trozos de carne. No nos embistieron ni mostraron agresividad. Simplemente nos miraron, sin pestañear ni inmutarse. Peter cambió de opinión sobre lo de la muestra de sangre en ese momento y comenzó a retroceder lentamente. Yo lo seguí, con mi rifle listo por si acaso. Cuando llegamos a la colina, los ciervos reanudaron su ataque al oso, sin prestarnos más atención. En ese punto, ya estábamos hartos. No armamos el campamento. Simplemente seguimos caminando a paso rápido hasta llegar a nuestros Ateversus.
Ninguno de nosotros dijo una palabra durante todo el viaje de regreso, excepto por algún maldita sea ocasional. Ese incidente realmente afectó a Peter. Le tomó un par de semanas volver a acompañarme al bosque. Estaba completamente convencido de que los ciervos estaban siendo manipulados por una bruja o algo así, cosa de la que no estoy tan seguro. No creo mucho en brujas y esas cosas. Simplemente creo que la naturaleza es mucho más jodida de lo que creemos. Hemos estado alejados de la naturaleza real por tanto tiempo, viviendo en ciudades, que probablemente hemos olvidado lo aterradora e impredecible que puede ser. Aún así, había algo extraño en esos ciervos. Todavía no tengo una explicación. Un día, recibimos una llamada de las autoridades locales. Al parecer, un anciano que vivía solo en una cabaña remota no había sido visto en un tiempo. Querían que lo lleváramos a la cabaña. Como no estaban acostumbrados al terreno fuera de las calles pavimentadas, los llevamos en nuestros AT Versus y estacionamos a unos metros de la puerta principal. Era bastante claro que algo había pasado. La puerta estaba completamente arrancada de sus bisagras. La cabaña estaba vacía. Los oficiales nos pidieron que los ayudáramos en la búsqueda, y accedimos. La teoría inicial era que un oso se lo había llevado, lo cual parecía plausible dado el estado de la puerta. Nos separamos y seguimos los rastros que pudimos encontrar. Pasó media hora antes de que uno de los oficiales reportara algo por radio. Sonaba un poco alterado, pero nos dio indicaciones detalladas de dónde estaba. No nos dijo qué había encontrado, sino que dijo: «Querrán ver esto ustedes mismos». Cuando llegamos, no estaba claro qué había encontrado, ya que nada parecía fuera de lo normal. No había ramas rotas, ni rastros, ni nada. Simplemente señaló hacia un árbol grande frente a él. Colgando de una de las ramas más altas había un cadáver fresco de un ciervo. Esto era ciertamente extraño, pero aún no entendíamos qué tenía que ver con el caso. Entonces notamos algo aún más raro. Más arriba en el árbol, había un cadáver de oso. Algo había matado a un oso y luego lo había colocado en el árbol. Sabía que los leopardos y otros felinos grandes hacían esto para consumirlo después, pero no había leopardos ni tigres en esa zona. Los oficiales parecían incómodos y miraban nerviosamente por encima de sus hombros. Después de eso, nos mantuvimos en grupo y buscamos por un par de horas más antes de rendirnos. De regreso, pasamos nuevamente por el árbol. El ciervo había desaparecido, dejando solo algunas ramas ensangrentadas. Aumentamos el paso y salimos de ahí sin mirar atrás. Hubo un invierno en el que tuvimos un incidente horrible. Como era de esperar, los inviernos pueden ser muy duros, con toneladas de nieve y temperaturas de menos 40 grados. Si alguien desaparece, inmediatamente se presume que está muerto, porque es imposible mantener la temperatura corporal durante mucho tiempo sin el equipo adecuado. Y cuando es un niño el que desaparece, es simplemente lo peor. La policía nos pidió ayuda nuevamente porque una madre había reportado la desaparición de su hija de 6 años. La idea de pasar horas en el frío intenso no era atractiva, pero no podíamos ignorar a una niña desaparecida. La madre había dejado a sus hijos jugar afuera cuando uno de ellos comenzó a correr hacia el bosque. Habían estado buscándola por un tiempo, gritando su nombre, pero no la encontraban. Fue entonces cuando llamaron a la policía, y luego a nosotros. Para cuando llegamos al área de búsqueda, la niña llevaba desaparecida unas 2 horas. Seguimos un rastro que sospechábamos era suyo. Era mucho más largo de lo que una niña de esa edad podría correr. Y luego, simplemente se detuvo. No había señales de que hubiera girado, tropezado o hecho nada. Era como si hubiera desaparecido en el acto. Examinamos las huellas para ver si había retrocedido, pero no había señales claras de pasos dobles. Peter estaba visiblemente molesto y frustrado. Preguntamos a los otros niños por qué había empezado a correr hacia el bosque. No tenían una respuesta clara, pero dijeron que simplemente comenzó a correr sin previo aviso. Los niños temblaban y lloraban, así que le pedimos a la madre que regresara a su casa mientras seguíamos buscando. Un oficial los acompañó para que se sintieran más seguros. Unos 15 minutos después, uno de los otros oficiales recibió una llamada por radio. Pudimos escuchar el llanto desgarrador de la madre de fondo. Habían encontrado a la niña.
Habían encontrado a la niña sentada en el escalón de la puerta trasera de su casa. Estaba muerta y casi congelada. Solo llevaba una chaqueta y pantalones normales, ya que solo iba a jugar afuera un rato. La madre había cerrado las puertas con llave antes de irse porque no quería que les robaran la casa mientras estaban fuera. Hasta el día de hoy, se me llenan los ojos de lágrimas cuando lo pienso. Pero todavía tengo preguntas sin respuesta sobre lo que pasó. La explicación obvia es que regresó a casa y se congeló hasta la muerte porque no pudo entrar. Pero creo que hay más. Si hubiera regresado corriendo, ¿cómo es que ninguno de sus hermanos o su madre la vio? ¿Por qué no respondió a sus llamados? ¿Cómo regresó sin dejar huellas? ¿Cómo estaba casi congelada si solo llevaba desaparecida unas 4 horas? Ningún vecino vio nada inusual, así que no había nada más que investigar. La madre se culpó a sí misma y se volvió alcohólica. Todavía pienso en ese incidente todos los días. Por alguna razón, me afectó más que lo de los 4 chicos que fueron destrozados. No quiero dar demasiada información personal, pero les diré esto, fue en la región de Sakha, Yakutia, o como quieran llamarla. No diré más que eso. Había estado saliendo con una chica durante un par de semanas. Por alguna razón, le parecía atractivo mi trabajo y pensaba que era un tipo rudo. Seguí el juego porque ella era atractiva. También le consiguió una cita a Peter con una de sus amigas. Ella vivía en una de las casas más lujosas del pueblo, con una buena vista al bosque desde su sala. Decidimos tener una cita doble en su casa, donde veríamos una película y cenaríamos. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que Peter se fuera a la habitación de invitados con su chica. Yo decidí no perder el tiempo y también empecé el tiempo sexy. En ese momento, admito que había descuidado un poco mis deberes. Peter y yo ni siquiera habíamos ido al bosque ese mes y no habíamos respondido a ninguna llamada sobre animales enfermos o cazadores furtivos. Estábamos metidos en nuestros propios asuntos. Honestamente, se sentía bien tener un descanso del trabajo, ya que nunca estábamos realmente libres. Nos quedamos dormidos en el sofá de la sala. En algún punto de la noche, me desperté. Era una hermosa noche estrellada. Me acerqué a la puerta de vidrio que daba a la terraza para tener una mejor vista del cielo. Después de unos minutos, noté algo a lo lejos, el tenue brillo de unos ojos que me miraban fijamente. Me quedé paralizado mientras observaba a esa criatura desconocida que comenzó a caminar lentamente hacia mí. Cuando estuvo bajo la luz de la casa, reveló ser un ciervo rojo de tamaño mediano. Siguió acercándose, sin pestañear ni apartar la mirada de mí. Caminó directamente hacia el vidrio, lo que pareció desconcertarlo. Comenzó a empujar el vidrio, que se volvió cada vez más violento. En ese punto, comencé a retroceder, todavía incrédulo ante lo que estaba pasando. Mi novia se despertó por el fuerte golpeteo en el vidrio. ¿Qué demonios pasa, Añón?, preguntó, todavía medio dormida. Antes de que pudiera responder, el ciervo comenzó a emitir unos gritos guturales mientras intensificaba sus embestidas. Rompió el vidrio. Mi novia gritó, y Peter bajó corriendo las escaleras para ver qué pasaba. El ciervo simplemente caminó hacia mí con calma, como si no hubiera roto una puerta de vidrio, y siguió emitiendo esos sonidos horribles mientras se acercaba. Intenté retroceder, pero pisé un trozo de vidrio y caí de espaldas. El ciervo me observó con sus ojos fijos mientras seguía bramando. Mi novia seguía gritando. De repente, el sonido de Peter disparando su pistola me dejó sordo. Le disparó al ciervo varias veces, pero la mayoría de los disparos fallaron, causando mucho daño a la propiedad. El ciervo cayó al suelo con un golpe húmedo. Hasta el día de hoy, estoy agradecido con Peter por llevar su arma. Mi novia rompió conmigo al día siguiente. Dijo que o estaba maldito o era un gafe. De cualquier manera, no quería tener nada que ver conmigo. Desde entonces, siempre duermo con las persianas cerradas. Nunca quiero ver otra ventana en la noche, especialmente sabiendo lo que podría estar al otro lado del vidrio. Puede que haya ignorado el bosque, pero el bosque ciertamente no me ignoró a mí. Esto es todo por ahora. Buenas noches, Anons. He vuelto. Compartiré un par de historias más con ustedes. Una vez, Peter y yo nos perdimos en una tormenta de nieve.
Estábamos en una situación jodida, sin refugio ni forma de hacer fuego. La nieve caía tan densamente que no podíamos ver más que unos metros frente a nosotros. El viento era tan frío que mis labios comenzaron a sangrar. Condujimos por lo que pareció una eternidad hasta que encontramos una vieja cabaña de caza en ruinas. Tuvimos problemas para bajarnos de los AT-Versus porque nuestra ropa estaba congelada. Todavía recuerdo cómo Peter temblaba y castañeteaba los dientes. La cabaña estaba completamente vacía, pero tenía una chimenea simple y algo de madera semiseca. Mientras nos sentábamos allí, calentándonos lentamente junto al fuego, tuvimos un momento de pánico al darnos cuenta de que podríamos morir. No teníamos idea de cuánto duraría la tormenta y no había mucha madera para quemar. Peter se levantó y murmuró: «Al diablo. Espera aquí, Añón». Salió y regresó unos minutos después con un hacha. Por un segundo, realmente pensé que iba a acabar conmigo para terminar con mi sufrimiento. Para mi alivio, comenzó a destrozar los tablones del piso. «Usa esto como leña. Debería mantener el fuego un poco más», dijo. «Bendito seas, Peter, y tu cerebro demente». Al final, quemamos aproximadamente la mitad del piso de la cabaña, lo que reveló más y más tierra fría debajo. Y, por supuesto, también descubrimos los restos de un par de personas enterrados allí. Estábamos atrapados en una cabaña de asesinos, esperando a que pasara la tormenta. Los restos parecían muy viejos, afortunadamente, solo huesos polvorientos. Nos debatimos entre irnos o quedarnos. Decidimos quedarnos porque teníamos más posibilidades de sobrevivir a un asesino psicópata ruso que a la tormenta. En un momento, juré que escuchamos a alguien acercarse a la cabaña, solo para huir hacia el bosque. No tenía sentido, porque solo un loco tendría el valor de vagar por ahí. Aunque, bueno, estábamos en una cabaña con cadáveres bajo el piso. Nos sentamos con nuestros rifles listos, por si acaso. Después de un largo rato, la tormenta comenzó a amainar. Salimos de la cabaña, desenterramos nuestros AT-Versus de la nieve y regresamos al pueblo. La navegación era mucho más fácil ahora que podíamos ver hacia dónde íbamos. Fuimos directamente a la estación de policía. Se sorprendieron de vernos, ya que ya nos habían dado por muertos. Les contamos sobre la cabaña y accedimos a mostrarles el camino al día siguiente. Dormí como 14 horas después de remojarme en una bañera caliente. El mejor sueño de mi vida. Al día siguiente, nos reunimos con los oficiales y los llevamos al bosque, hacia la cabaña. Pero había desaparecido. No había rastro de ella. Las marcas de nuestros AT-Versus todavía eran claras, incluso el lugar donde los habíamos desenterrado, pero la cabaña simplemente no estaba. Había un área despejada donde había estado, pero solo había una capa fresca de nieve. Los oficiales parecían irritados y dijeron que estábamos perdiendo su tiempo. Dijeron que debimos haber alucinado o que habíamos bebido demasiado del vodka casero de Peter. Todavía no tiene sentido para mí. Nunca encontré una explicación. Peter y yo estábamos en una de nuestras excursiones a principios de otoño cuando nos encontramos con un cazador en pánico. Nos rogó que ayudáramos a su amigo, que había sido atacado por un oso más adelante en el camino. Condujimos con él hasta el lugar del incidente, pero ya era demasiado tarde. Su amigo estaba destrozado, la cara arrancada, destripado y las extremidades dobladas en posiciones antinaturales. Casi vomité al verlo. Decidimos que ese oso era demasiado peligroso para dejarlo con vida, ya que merodeaba cerca del pueblo. Comenzamos a buscar rastros para ver hacia dónde se dirigía. El cazador solo se sentó contra un árbol, demasiado impactado para reaccionar. Seguía describiendo a la criatura como un oso cuando le preguntamos. Pero lo extraño es que solo encontramos huellas de ciervos en la escena. En contra de nuestro mejor juicio, comenzamos a rastrear al maldito animal. Juro que sentía un sudor frío constante corriendo por mi espalda mientras lo perseguíamos. Honestamente, hubiera preferido rastrear un oso en ese momento. Llegamos a un claro en algún momento y encontramos un trozo de la cara del hombre colgando de un arbusto espinoso. Estábamos tan asustados que podríamos haber construido un nuevo muro de Berlín con los ladrillos que estábamos cagando. Finalmente vimos al maldito animal. Vagaba en círculos, como si su brújula interna estuviera jodida.
Esta vez fui yo quien le disparó. No podía dejar que Peter se divirtiera solo. Le disparé en la cabeza. Muerte instantánea. Trozos de carne todavía colgaban de sus astas. Tuvimos que recolectar los pedazos del cuerpo y ponerlos en una bolsa de plástico para llevarlos a la morgue con el resto del cadáver. Fue horrible. Terminamos llevando al cazador en shock de vuelta con nosotros para que diera su testimonio. ¿Por qué nos dijiste que era un oso?, le preguntó Peter. Ustedes nunca me habrían creído, respondió. Si tan solo hubieran sabido. Peter y yo estábamos en su departamento una noche, compartiendo historias y bebiendo. Estábamos fumando en un pequeño balcón cuando recibimos una llamada de la estación de policía. Había informes de un animal grande, posiblemente un oso, merodeando por la zona. Algunos locales estaban asustados y lo habían reportado. Por supuesto, caía bajo nuestra jurisdicción. Decidimos que lo investigaríamos por la mañana, ya que no teníamos ganas de perseguir a una criatura grande no identificada medio borrachos y de noche. Nos quedamos sentados unos minutos, charlando, cuando un chillido ensordecedor resonó desde el bosque. Nos quedamos en silencio un par de minutos. Joder, eso fue fuerte, dijo Peter. No me digas, imbécil. Decidimos investigar. Operación rusos medio borrachos armados en marcha. Vagamos sin rumbo, apuntando nuestras linternas y rifles al azar en la oscuridad. Tienes que estar bromeando, dijo Peter. Había encontrado grandes huellas de pezuñas. No me digas que es otro maldito ciervo. Lo juro por Dios. Sonaba enojado y aterrorizado al mismo tiempo. Un ruido detrás de nosotros. Nos giramos instantáneamente y apuntamos hacia el sonido. Dos ojos brillantes reflejaban nuestras linternas. El animal emitió un chillido agudo y cargó contra nosotros. Ambos le disparamos mientras nos cagábamos de miedo. Era un jabalí. Un maldito jabalí, pero era tan grande que al principio pensamos que era un oso. Al menos no era un maldito ciervo, dije. Peter soltó una risa nerviosa y negó con la cabeza, impresionado por la bestia que yacía ante nosotros. Honestamente, no sabíamos qué hacer con él. No habíamos traído los AT Versus y el animal era demasiado pesado para cargarlo. Decidimos dejarlo para los lobos. La policía nos creyó esta vez. Algunos de los jabalíes por aquí pueden crecer hasta tamaños enormes. Tuvieron suerte de que no los alcanzara, dijeron. Otra cosa de la que preocuparse. Genial. La mayoría de la gente no lo sabe, pero hay montones de sistemas de cuevas sin mapear o explorar por toda Rusia. Esto también aplica para donde yo vivía. No era raro que Peter y yo nos topáramos con una cueva o dos durante nuestras excursiones. Muchas leyendas locales rodean estas cuevas, ciudades subterráneas de gente que vive bajo tierra, covachas de brujas, animales prehistóricos, etc. Sea lo que sea, siempre me han fascinado los sistemas de cuevas. Es como entrar a un mundo nuevo donde las reglas no aplican. Así que cuando la policía organizó un equipo de rescate para ayudar a un adolescente atrapado en una de las cuevas, no dudé en ofrecerme como voluntario. Peter no vino esta vez porque estaba demasiado crudo. Resulta que dos chicos adolescentes habían intentado explorar un sistema de cuevas local que tenía precipicios muy empinados. Uno de ellos perdió el equilibrio y cayó en la oscuridad. Seguía vivo, pero con el tobillo roto y no podía salir. En lugar de quedarse atrapado también, su amigo había ido a buscar ayuda. Avanzamos por las cuevas, cuidando nuestros pasos. El suelo estaba húmedo y cubierto de algas, así que no era sorpresa que el chico hubiera resbalado. Cuando llegamos al precipicio, iluminamos con nuestras linternas hacia abajo. El chico nos saludó y sonrió, sabiendo que estaba salvado. Comencé a descender por la pared rocosa con una cuerda atada a mi cintura. Cuando llegué abajo, aseguré al chico a la cuerda y les di la señal a los oficiales para que lo subieran. Él se fue por ahí, dijo el chico, señalando un pasaje estrecho al fondo de la cueva. «Perdón», pregunté, preguntándome si se había golpeado la cabeza en la caída. Mi amigo volvió por mí y me dijo que había encontrado una salida por ahí. Estaba confundido, pero le dije, «Tu amigo está arriba con los demás». Su cara se puso pálida al instante. «Pero, él estaba aquí conmigo».
Se fue por ahí. Un sentimiento de incomodidad me invadió, pero intenté ignorarlo. Ahora estaba atrapado en el fondo de este pozo hasta que tiraran la cuerda de nuevo. Y este chico decía que alguien había estado con él, a pesar de que su amigo había ido directo a la policía. Me sentí muy expuesto y no dejaba de mirar hacia el pasaje estrecho. Apunté mi linterna al suelo y encontré huellas. Huellas de pies descalzos. Mierda, mierda, mierda. Justo cuando estaba a punto de cagarme encima, tiraron el extremo de la cuerda y me golpearon en el hombro. Solté un grito de terror que esos bastardos nunca me dejaron vivir. Mientras me subían, me negué a mirar hacia abajo. Salí de ahí lo más rápido posible. Que se joda lo que sea que estuviera allí. Uno de nuestros mayores problemas con los cazadores furtivos era que a veces dejaban trampas para osos oxidadas pero resistentes. A veces no volvían por ellas, lo que significaba que algunas partes del bosque podían ser un campo minado de tobillos rotos. A veces encontrábamos cadáveres podridos que habían quedado atrapados en una y habían sido dejados para morir. Una vez casi piso una, pero Peter notó la cadena a tiempo para detenerme. Gracias de nuevo, amigo. Una vez nos encontramos con una de estas trampas que había sido activada. Dentro había una bota con el pie todavía adentro. El resto del cuerpo había desaparecido. Había un gran charco de sangre y trozos de tela ensangrentados. Por lo que pudimos ver, parecía que alguien había quedado atrapado y luego se había amputado el pie. Seguimos el rastro de sangre, pero no encontramos el cuerpo. Debió haber estado con un amigo que lo sacó de ahí. Lo irónico es que las trampas para osos son bastante fáciles de soltar si sabes qué pasador jalar. El pobre tipo perdió su pie por culpa de un cazador furtivo estúpido. Nos llevamos el pie y preguntamos en la estación de policía. No habían recibido informes de nadie atrapado en una trampa para osos. Este tipo ni siquiera fue al hospital. Eso significaba que o era un cazador furtivo o simplemente un tipo muy duro. Nunca lo encontramos ni supimos de él después de eso. Aún así, encontrar un pie amputado nunca es agradable, especialmente sabiendo el tipo de mierda que hay por ahí. Peter una vez me mostró un asentamiento abandonado que había encontrado años atrás. Aunque éramos más o menos de la misma edad, yo era más de ciudad que él. Él siempre había vivido en áreas menos pobladas y pasó gran parte de su infancia y adolescencia explorando el bosque. Rara vez hablaba de su infancia, principalmente por su padre alcohólico que lo golpeaba a él y a su madre. Pero confiaba en mí y a veces se abría después de una botella o dos. Para él, explorar el bosque era una forma de escapar de su hogar disfuncional, por lo que tenía un buen mapa mental del lugar. Condujimos un par de horas hasta llegar al asentamiento. Parecía podrido y viejo como el infierno. La mayoría de los edificios eran de madera, a punto de derrumbarse en cualquier momento. Algunos eran de concreto soviético típico y parecían tan estables como nuestra economía. Aún así, decidimos explorar un poco, por si acaso. Después de todo, este lugar habría sido una base perfecta para cazadores furtivos. Las casas de madera estaban vacías, excepto por algunos muebles húmedos y un par de estufas. Las estructuras de concreto, por otro lado, todavía tenían algunas cosas interesantes. Encontramos cajas viejas y húmedas de dinamita, lo que nos hizo pensar que era un pueblo minero abandonado. Efectivamente, había una gran cantera a unos kilómetros que encontramos más tarde. Muchas de las cosas que encontramos estaban demasiado oxidadas para saber qué eran. Todo lo demás estaba en un estado de deterioro avanzado. Eso hacía que fuera bastante inseguro para nosotros jugar demasiado con ellas. No es raro encontrar pueblos mineros abandonados que nunca se pusieron en un mapa, así que no nos preguntamos por qué había sido abandonado. Hasta que vimos al maldito ciervo. Peter me dio un codazo ansioso y señaló a nuestra derecha. Había un gran ciervo observándonos desde detrás de una de las casas. Cuanto más mirábamos, más ciervos notábamos. Había unos 10 o 12, simplemente observándonos. No parecían sentirse amenazados por nosotros, sino más bien como si estuvieran asegurándose de que nos fuéramos. Nos acercamos lentamente a nuestros Ateversus mientras esos malditos nos seguían en silencio, sin pestañear ni hacer un sonido. Cuando llegamos a los Ateversus, debatimos si dispararles o no,
pero decidimos que no valía la pena arriesgarnos a que una manada de ciervos demoníacos sedientos de sangre nos atacara. Simplemente nos fuimos, considerándonos afortunados de que no hubieran decidido jodernos. Recuerdo mirar atrás cuando estábamos a unos 100 metros y ver a más de 20 ciervos parados ahí, inmóviles. «Que se jodan esos bastardos», dijo Peter mientras salíamos del área de vuelta al pueblo. Nunca volvimos, pero a menudo hablábamos de ello. Él estaba convencido de que los ciervos tenían algo que ver con el abandono del asentamiento. Yo no estaba tan seguro, pero definitivamente no lo descartaba. Malditos ciervos y sus misteriosas mierdas. En este punto, la policía sabía de nuestros diversos encuentros. No nos creían del todo, pero nos respetaban lo suficiente como para no burlarse de nosotros. Después de todo, habíamos recuperado varios cadáveres para ellos que habían sido destrozados por ciervos. Todo eso cambió cuando uno de los oficiales, un amigo mío, desapareció. Había respondido a una llamada sobre unos niños que decían haber sido acechados por un viejo extraño mientras jugaban en el bosque. Por alguna razón, había ido solo a investigar. Eso fue hace 16 horas, y nadie había sabido de él desde entonces. Peter y yo ayudamos en la búsqueda, ya que lo conocíamos bien. Horas de búsqueda no dieron resultado. Entonces alguien encontró su pistola en el suelo. Había disparado 2 veces, pero no encontramos los casquillos. Uno de los oficiales había traído un perro de búsqueda y lo dejó olfatear el arma. El perro salió corriendo hacia el bosque, siguiendo un rastro. Lo seguimos lo mejor que pudimos, pero el maldito animal era rápido como el demonio. De repente, el bosque se llenó de ladridos agresivos y gemidos. Llegamos al lugar donde el perro había ido y encontramos, gran sorpresa, un maldito ciervo. De una de sus astas colgaba el cuerpo sin vida del oficial. Lo había empalado a través de la garganta, saliendo por la boca. Era tan grotesco que todavía me da un nudo en la garganta cuando lo pienso. Era mi amigo, y ese maldito ciervo lo había matado. El ciervo estaba completamente quieto, con la cabeza inclinada por el peso del oficial. El perro gemía y se asustaba, pero no se acercaba. Uno de los oficiales le disparó, lo que hizo que todos le vaciáramos los cargadores. Recuperar su cuerpo sigue siendo una de las cosas más difíciles que he hecho. Después de ese incidente, los oficiales siempre tomaron en serio nuestras afirmaciones. Incluso nos ofrecieron respaldo cuando íbamos de excursión. Todavía me pregunto sobre ese viejo. ¿Los niños solo lo imaginaron? Peter seguía insistiendo en que algo sobrenatural estaba manipulando a los ciervos, haciéndolos agresivos y locos. Yo todavía me inclino más hacia la teoría de que los ciervos son, por naturaleza, completamente dementes. En un momento, estábamos revisando un posible campamento de cazadores furtivos. Cuando llegamos, 2 hombres mayores nos recibieron y comenzaron a interrogarnos. Les explicamos la situación y les pedimos que se apartaran para inspeccionar su campamento. Era un campamento bastante estándar, con algunas presas recientes y pieles, pero los hombres parecían muy nerviosos, como si escondieran algo. Comenzamos a interrogarlos hasta que cedieron. Admitieron que habían disparado y matado a unos 7 u 8 ciervos la noche anterior, pero no habían recuperado ninguno de los cadáveres. Simplemente habían huido del área. ¿Qué clase de cazador mata animales solo para dejarlos pudrirse? ¿Por qué demonios lo hicieron?, les preguntó Peter con urgencia. Explicaron que estaban sentados en un escondite, esperando para dispararle a algún ciervo desprevenido. Entonces vieron a uno que caminaba directamente hacia ellos. Cuando lo apuntaron, vieron sus ojos a través de la mira. Los miraba directamente, pero seguía caminando con calma hacia ellos. Entonces escucharon crujir una rama y se dieron cuenta de que estaban siendo rodeados. Todos los ciervos tenían la misma mirada vacía. Ninguno hizo ruido ni movimientos bruscos. Cuando los ciervos rodearon el escondite, comenzaron a poner expresiones agresivas y a bramar. El escondite estaba a unos 3 metros del suelo, sostenido por 4 pilares de madera. Los ciervos comenzaron a embestir los pilares mientras seguían bramando. Los cazadores estaban aterrorizados y comenzaron a gritarles. Uno por uno, los ciervos cayeron muertos. Corrieron de vuelta a su campamento después de eso y no habían salido a cazar desde entonces.
Nos mostraron el camino a su escondite. Efectivamente, había varios cadáveres de ciervos en la base. Había marcas en los pilares que respaldaban su historia. Luego nos preguntaron si iban a tener problemas por lo que habían hecho. Les dijimos que no. Mientras no hicieran nada con los cadáveres, no presentaríamos cargos. Normalmente les habríamos hecho pagar una multa, pero considerando que habían tenido un encuentro con los ciervos psicópatas, simpatizamos con ellos. De hecho, les agradecimos por encargarse de ellos, ya que eran una amenaza para los locales. Les dijimos que si alguna vez se encontraban con ciervos agresivos, los mataran de inmediato. Se veían un poco desconcertados cuando nos fuimos. Nunca los volvimos a ver. Esta será la última de mis publicaciones. Será larga, pero describirá el incidente que finalmente me llevó a mudarme a Europa. Les agradezco a todos por adelantado por leer mis divagaciones y especialmente a aquellos que me creen. Todo comenzó cuando Peter tuvo una idea terrible. Sugirió que encontráramos un punto central del bosque, tal vez cerca de un lago o donde los ciervos solían congregarse. Luego instalaríamos un escondite en uno de los árboles más grandes y acamparíamos allí por una semana más o menos, disparando a cualquier ciervo que pareciera extraño. Al principio lo llamé idiota, ya que nuestro trabajo era preservar la vida silvestre, no masacrarla. Para ser honesto, también estaba aterrorizado por la idea de pasar una semana en medio de la nada. Me llamó cobarde y me dio un ultimátum: o vienes conmigo, o voy solo. No iba a dejar que mi mejor amigo fuera solo, así que accedí. Probablemente lo sabía y lo usó como carnada. Fuimos a la ferretería local y compramos el equipo necesario para nuestro pequeño proyecto: tornillos, tablones de madera, cuerdas, etc. Luego fuimos de compras por otros suministros, como comida enlatada y agua. Cargamos nuestros AT Versus con todo el equipo y nos adentramos en el bosque. Me preguntaba por qué Peter de repente quería que hiciéramos algo tan precipitado y estúpido, pero supuse que ya había tenido suficiente. No lo culpaba. Lo extraño era que no habíamos experimentado nada sobrenatural en casi medio año hasta ese punto. Parte de mí se preguntaba si en realidad quería buscarlo por alguna razón. Nunca me dijo por qué decidió liderar esta maldita cruzada contra los ciervos, pero aún así lo acompañé para vigilar su espalda. Finalmente encontramos un lago bastante grande, rodeado de árboles hermosos. Era principios de agosto, así que no corríamos peligro de congelarnos mientras dormíamos. Comenzamos a construir nuestro escondite, que terminó siendo más una plataforma de madera a 5 o 6 metros del suelo, con una buena vista del lago. Para cuando terminamos, el sol se estaba poniendo. No habíamos visto señales de vida silvestre mientras construíamos, pero supusimos que era por el ruido que habíamos hecho. Nuestro plan tenía un gran defecto que no habíamos considerado: los malditos mosquitos. No teníamos cubierta y estábamos justo al lado de la capital de los mosquitos de Rusia. La primera noche no vimos nada extraño, excepto nuestras caras hinchadas por las picaduras. Al amanecer del día siguiente, nos despertó el sonido de algo chapoteando en el agua. Asomamos la cabeza por el borde del escondite y vimos a una cierva con 2 cervatillos. Los observamos durante unos 15 minutos antes de determinar que eran bastante normales. Situaciones similares ocurrieron de vez en cuando durante los primeros días. Nada fuera de lo común. Me sentí aliviado y me pregunté si los ciervos se habían mudado a algún lugar nuevo, planeando aterrorizar a otros guardabosques. Pero por alguna razón, Peter parecía extremadamente tenso y no dejaba de maldecir en voz baja. «Oye, Peter, ¿qué demonios te pasa?», le pregunté. Me miró con una expresión vacía y se sentó a mi lado. Explicó que había estado teniendo pesadillas con los ciervos. Sentía que si mataba a algunos, podría demostrarse a sí mismo que no tenía nada que temer. El pobre tipo no había dormido bien en más de un mes. Casi se puso a llorar mientras me contaba esto, lo que me mostró lo cerca que estaba del borde. Tenía que ayudarlo, así que me quedé con él, manteniendo la guardia mientras él dormía una siesta. No le había dicho nada, pero en realidad había estado investigando cuánto costaría mudarme de Rusia. No había dicho nada porque no tenía planes concretos. Además, no sentía que pudiera dejarlo atrás.
Mantuve un ojo en nuestros alrededores durante varias horas y casi decidí recostarme y disfrutar de la vista del lago cuando escuché algo acercarse por la izquierda. De entre los árboles salió un ciervo solitario. Esperé un poco para ver si se comportaba de manera extraña antes de despertar a Peter. Inclinó la cabeza y luego hizo un movimiento como si estuviera bebiendo del lago, aunque no estaba cerca de la orilla. Eso fue suficiente prueba para mí, así que sacudí suavemente a Peter hasta que despertó. Al instante se arrastró hasta el borde y miró al ciervo, sonriendo con una satisfacción sádica. Apuntó con su rifle y disparó, dándole en el pecho. Suspiró aliviado y comenzó a reír. Escuchamos el sonido de varios animales moviéndose entre los árboles, pero nunca vimos a ninguno. Casi parecía que ese ciervo solitario había sido un señuelo para ver cómo reaccionaríamos. Esto solo alimentó la paranoia de Peter. Temblaba de miedo cada vez que escuchábamos algo moverse entre los árboles. A veces un ciervo aparecía al otro lado del lago, pero por más que Peter y yo disparáramos, nunca le dábamos. Por la noche, nuestra principal fuente de luz era una lámpara de queroseno. Parte de mí siempre sospechó que era una mala idea usarla en un escondite hecho de madera seca. La quinta noche de nuestra cruzada, todo se fue al infierno. Seguíamos viendo el brillo de los ojos de varios animales, pero cada vez que mirábamos con nuestros telescopios, no había nada. Sentíamos que estaban jugando con nosotros. Peter comenzó a disparar al aire para intentar ahuyentar a los malditos, pero por supuesto no funcionó. Tomé la lámpara y la levanté más alto para iluminar mejor el suelo. Cuando me puse de pie, me mareé y caí. Dejé caer la lámpara, lo que inició un maldito infierno. Abandonamos todo y bajamos por la cuerda. Mi rifle estaba arriba, junto con la mayor parte de mi equipo favorito. Mientras estábamos allí, en la noche, el escondite en llamas iluminó mucho más que la lámpara. Todavía me estremezco al recordarlo. La manada más grande de ciervos que había visto en mi vida estaba al borde del bosque. Todos sus ojos brillaban por las llamas, dándoles una apariencia infernal. Peter estaba hiperventilando en este punto y corrió hacia nuestro Sateversus. Encendimos los motores y nos fuimos de ahí lo más rápido posible. Nunca miramos atrás para ver si nos seguían. Todo el viaje de regreso solo condujimos, gritando por la adrenalina mezclada con terror real. Cuando llegamos, Peter simplemente se fue a casa sin decir una palabra. Yo fui a mi departamento y me encerré completamente del mundo exterior. Cerré la puerta con llave, bajé las persianas y apagué mi teléfono de mierda. Me quedé así un par de días. Entonces me dieron ganas de tomar algo. Ya me había bebido todo el alcohol en mi departamento, así que fui a un bar que estaba en mi calle. Cuando entré, me encontré con miradas preocupadas de la gente que me conocía. ¿Cómo estás?, me preguntó el bartender con un tono simpático. Esto me sorprendió, porque ninguno de ellos debería saber por lo que Peter y yo habíamos pasado esa semana. Podría estar mejor, respondí. ¿Por qué? Bueno, después del accidente de Peter, simplemente desapareciste un tiempo. ¿El accidente de Peter? ¿Qué demonios pasó mientras estaba en mi departamento? Mi expresión dejó claro que no sabía nada. Oh, mierda, pensé que lo sabías. Entonces me contó. Peter había empacado sus cosas y alquilado un auto destartalado con la intención de irse del pueblo. Había partido en un estado de ebriedad y chocó contra un árbol a 120 kilómetros por hora. El auto quedó destrozado y Peter murió en el acto. Después de unos minutos de silencio, recuerdo levantarme y salir del bar. Caminé sin rumbo durante horas, tratando de entender lo que había pasado. Eventualmente, me encontré de vuelta en mi edificio. Noté un pedazo de papel sobresaliendo de mi buzón. Comencé a llorar cuando lo leí. Mi querido amigo, he decidido irme de este lugar. Ya no soporto la sombra que nos persigue, y espero que algún día me visites. Me ayudaste en tiempos difíciles, pero esta vez no puedes hacerlo. Si decides venir, me encontrarás en... No estaba escrito exactamente así, pero se entiende la idea. Lloré tanto que pareció una eternidad. Todavía se me llenan los ojos de lágrimas mientras escribo esto. Después de un mes más o menos, decidí mudarme de Rusia y empezar de nuevo. Sé que nunca podré escapar de mi pasado o de las pesadillas que siguen reapareciendo,
pero al menos puedo poner una gran distancia entre ellos y yo. Todavía extraño a ese loco Bastard todos los días, y nunca olvidaré el gran amigo que fue. Ahora vivo seguro en el corazón de una gran ciudad, lejos de cualquier bosque. A veces conduzco por algunas zonas rurales, pero todo se siente tan falso. Los bosques europeos no tienen la misma sensación cruda que los bosques rusos. A veces extraño mi antiguo hogar. Solo deseara que no hubiera una abundancia de animales aterradores merodeando por ahí. No he experimentado nada sobrenatural desde que me mudé, y finalmente he aprendido a dormir bien por las noches. Hablo regularmente con un psiquiatra sobre algunas de mis experiencias y ahora siento que tengo más control sobre mis miedos. Bueno, esa es mi historia. Créanla si quieren. De cualquier manera, es muy real para mí. Y la próxima vez que tengan la oportunidad, por favor brinden por Peter. Honren su memoria y al hombre que fue. Gracias a todos por leer. Voy a tomarme un tiempo para recuperarme mentalmente de haber contado esa última parte. Todavía me afecta mucho. Que tengan un buen día y manténganse alejados de los ciervos.